Bueno, un saludo. Te doy la bienvenida a la tercera clase del máster de creación 3D. Me disculpo inicialmente porque siempre me demoré un poquito en sacar esta clase. Estaba tratando de sacarla el viernes, pero digamos que el contenido de la clase tiene mucha estructura y siempre se me tomó más tiempo desarrollarla. Pero en últimos, bueno, ya hoy domingo logré terminarla y quiero ya como compartir toda la información. Entonces espero, pues felicitaciones a los que ya llevan en el día 3. Como todo el tiempo les he dicho, esto es un tema en el que, por más que, digamos que a veces es difícil hasta regalar cosas. Entonces, nada, arrancamos con el tema del día de hoy. El día 3 quedábamos en que íbamos a hablar de pipeline de producción, ¿listo? Entonces arranquemos. Bueno, el índice de la clase es, primero que todo, como explicar qué es el pipeline de producción, ¿cierto? Como ponerlo en contexto. El tema de asset creation y shooting, que son como dos procesos que hay dentro del pipeline que no son por lo regular muy conocidos y que pues es importante como ir conociendo en la industria cómo se comporta eso. Adaptaciones a cada caso, cómo utilizar un software que se llama Build, lo explico muy rápidamente, porque en últimas, digamos que todo está en una pantallita, entonces es muy fácil. Y pipeline del máster es que les va a contar un poquito ese pipeline de producción, cómo aplica en nuestro máster. Y al final, pues les va a dar, la idea era, pues si como me ha comprometido, les va a dar un regalo en esta clase. Entonces, primero, arrancamos con el tema de pipeline. Bueno, pipeline no es nada diferente a un proceso de producción, simplemente la manera de decirlo en inglés es pipeline, ¿sí? Pero digamos que la palabra viene como de unas tuberías, ¿sí? Como una cantidad de tuberías se van entrelazando para llegar digamos, llevar información, muchas veces llevar agua, a veces llevar gases. Entonces el pipeline se entiende como esas tuberías a través de las cuales pasa información o algún elemento de llevar de un lugar a otro. En el caso de la animación, y aquí en la imagen que expongo, digamos que lo que pasa es que hay muchos procesos, la animación suele ser compleja, entonces suelen haber muchos procesos que se entrelazan y se empiezan a volver a bifurcar y a volver digamos que complicado entender por dónde empieza y por dónde termina. Entonces la idea del pipeline es lograr trazar, es entender cómo se conectan esos tubos. Aquí pues se está buscando en internet imágenes de pipeline, pues, simplemente puse la palabra en internet y aparece exactamente eso, una cantidad de tuberías intrincadas pues que uno desde lejos no las entendería muy fácilmente. Pero conociendo el proceso, pues digamos que la idea es saber qué tubería se conecta con qué tubería. Si yo arranco a hacer, por ejemplo, diseño de personajes, luego de ese diseño de personajes, ¿qué personas lo reciben? Es ese tipo de cosas. Y cómo se los entrego. Entonces, nada, esa es una explicación básica. Eso es pipeline de producción. Por lo regular, cada tipo de desarrollo tiene un pipeline diferente. Hay veces por el tipo de técnica que se utiliza, el pipeline debe cambiar. Y en el máster vamos a ver una cosa que es tremendamente importante y que por lo regular no se implementa mucho y es el tema del piloto. Eso se utiliza mucho en software y en otras industrias. En animación también se utiliza, pero nosotros en Latinoamérica no todos los estudios ni todas las personas lo utilizan. Pensábamos que no era importante. Pero bueno, quería mostrarles una primera parte. Perdón, yo valido que estemos viendo la pantalla. Ok, sí. Eh, Fases generales de gestión de un proyecto. Bueno, un primer error que se comete es que se piensa que el pipeline de producción es la etapa de producción y ya. Sí, o sea, es la etapa en la que yo hago la animación. Listo, eso se entiende como el pipeline de producción acá en animación, ¿cierto? Pero un proyecto no se comporta así. Ese es a lo que voy. O sea, un proyecto por lo regular, esa fase del pipeline de producción, de hacer una animación como tal, es una de 5 etapas. Entonces aquí lo quiero ejemplificar. Eh, Esta es una metodología que manejamos acá en CG Maker, esto está muy planteado a un tipo de producción es como el proceso que utilizamos para grandes producciones, pero hay una parte de acá que dice iniciación. Entonces, digamos que todo este proceso está muy basado en algo que se llama el PMI, que simplemente es una institución de project management, de gerencia de proyectos. Uniendo digamos, ese proceso con el de animación, pues digamos que sale esto.
Si nosotros no hubiéramos entendido esto, la película no la hubiéramos podido hacer. No solo con el pipeline de producción, habían otras cosas que a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí dice iniciación. Eso simplemente esto es como quien dice que se firme un acta o un documento que diga que esto arrancó, como que hay un compromiso. El hecho de que haya un contrato y algo que diga que hay un principio y un fin para el proyecto, ya digamos que el proyecto inicia. Muchas veces cuando no se firma un documento, un acta o se crea algo así de ese estilo, el proyecto suele no terminar. Planeación. En esta parte yo debo planear la comunicación, el alcance, el tiempo, el presupuesto, una cantidad de componentes y, y muchas veces piensan que cuando yo estoy diseñando, por ejemplo, el guión, que eso es la planeación. No, eso se llama preproducción, ¿sí? O digamos que hay gente que entre preproducción lo llama development, como el desarrollo de la historia, o del universo. Pero en últimas no es la planeación del proyecto. La planeación del proyecto es un tema más macro. De hecho, en la planeación del proyecto se planea cuándo diablos se va a hacer el guión. Entonces vean que el guión es de hecho una parte de la ejecución, no es una parte de la planeación. Aquí viene la producción o la ejecución, que es, vean que aquí solamente en esta etapa yo tengo las fases que por lo regular dentro del proceso de animación se comprenden, o un desarrollo audiovisual. Entonces dice que preproducción, producción y postproducción. La mayoría de la gente por lo regular actúa solo con estas tres etapas y no tienen en cuenta todas las demás. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo quería como plantear el error. Por eso las tengo acá señaladitas en amarillo, para que quede claro que esa es la fase de lo que se entiende de pipeline de producción. Uno debería tenerlas en cuenta todas, pero inicialmente para los proyectos suele funcionar hacerlo por acá, porque todos estos otros proyectos a la final, como la vez pasada les dije, eh, o sea, los procesos no es que uno no los haga, es que los hace bien o los hace mal, ¿cierto? La pregunta es en qué cantidad los hace. Por ejemplo, tracking, que es como monitoreo y control. Pues en realidad cuando uno está haciendo una animación con tres amigos y le dice al amigo, venga, ¿usted cómo va con eso? Y él dice, no, pues voy en la mitad, ahí está haciendo tracking, ¿cierto? O sea que en realidad uno sí está haciendo sus procesos. La pregunta es, ¿qué también los hace? ¿Cierto? Y está el closing, que es básicamente el cierre del proyecto, que eso tiene un acta de cierre y bueno, unos documentos que dicen que el proyecto ya no va más, ¿cierto? Entonces, ya si fuera con un cliente, por ejemplo, y el cliente dice, ay, venga, no, es que yo creo que esto sería bueno hacerle un cambio, no diría, venga, no, pues que el proyecto ya se cerró, ¿cierto? Pues tocaría abrir otro acta de inicio o extender el proyecto o crear un otro sí. Y ese otro sí, pues habría que firmarlo y habría que, pues, un presupuesto y un tiempo y una plata, pues para poderlo hacer. ¿Sí? Que, o sea, eso también lo blinda a uno de que el cliente tampoco se pasee con uno como proveedor. Entonces, son otros procesos, pero digamos que hoy en día se ve mucho procesos de está el PMI, hay otros que son, perdón, se llaman Scrum, es otro tipo, es una metodología que se llama como una metodología ágil. Hay uno que se llama ágil, bueno, es como diferentes metodologías para gestión de proyectos. Y dentro de todo eso está esta de producción. Si alguien conoce la metodología Scrum, por ejemplo, se habla creo que se llama Scrum Master y Scrum Product. Entonces, el Scrum Master es el proyecto en general, Scrum Product es la producción, es el pipeline de producción. Es esta ejecución que dice acá, ¿sí? Sino que visto desde el software. Bueno, en últimas, el pipeline de producción tiene todas esas etapas. Yo les quiero mostrar esas etapas cómo se interconectan, ¿sí? O sea, todas esas etapas que yo tengo acá listadas, en realidad era para hacerla para una presentación de la empresa, pero yo les voy a dejar en la descripción del video un link a un software, esto es un aplicativo online que se llama Trello, no, si no lo conocían, Trello se escribe, es un aplicativo gratuito. Yo les voy a dejar el link para que puedan acceder a este Trello. Este Trello es un software de gestión de proyectos. No puede gestionar acá lo que le dé la gana. Es un tema gratuito muy amplio, muy interesante. Obviamente es un tema premium, o sea, que tiene la forma de que uno les pague y cosas así, pero es para cosas que uno quiera hacer. En realidad siempre es gratis. Aquí van a encontrar unas pestañas. La manera de esto moverse es muy sencillo. Aunque quiero añadir una lista, yo le doy clic y él me dice cómo quiere que se llame. Yo póngame lista uno y él me crea lista uno. Añadir tarjeta, yo le doy clic y digo tarjeta uno
y me creó la tarjeta y yo puedo mover esta tarjeta de un lado al otro, ¿sí? Hacer como drag and drop y moverlas, pues, irlas moviendo dentro de una a otra. Entonces, de ahí a lo que me puedo inventar en Trello son mil cosas. Yo creé este tablero de Trello porque aquí voy a empezar a postear todas, digamos que las imágenes, textos y todo lo del máster. O sea, como el máster va a tener unos diseños, va a tener un storyboard, va a tener la Animatic 3D, va a tener una cantidad de videos, de cosas. Entonces todo lo voy a ir posteando acá. Y la idea es que cualquier persona que esté yendo el máster pueda acceder a este espacio. No lo va a poder editar, la idea es que pueda visualizar cualquier cosa. Por ejemplo, si entra a desarrollo visual, le da clic, aquí estaba haciendo ensayos ahorita, y va a haber unas imágenes, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, he montado dos imágenes de este proceso, pero en realidad esto tiene más, esto tiene una ilustración, como tres ilustraciones, desde aquí hasta aquí hubo varios pasos, entonces va a empezar a subir las imágenes de todo el proceso y la que sigue de acá, que ya es más realista, bueno, uno le puede dar clic y simplemente le previsualiza la imagen, si le doy a un lado me muestra la otra, entonces bueno, es una manera de ir visualizando el proyecto y de darle acceso a ustedes a que vayan viendo el proyecto. Este Trello como tal uno lo puede utilizar también para trabajar con los clientes, ¿sí? Uno puede crear un proyecto para los clientes y decirle, venga, con este link usted puede entrar y visualizar cómo va el proyecto, ¿listo? Porque muchas veces nos ponemos en el tema de crear un software para hacer seguimiento de proyectos. Este ya lo hace y es gratuito y puede entrar la cantidad de gente de gente que quiera, clientes, darles permisos, que pueda ver pero no editar, que pueda editar. Tiene una cantidad de cosas muy chéveres y que son de una utilidad tremenda porque esto, por ejemplo, yo lo creé en el otro computador. Y aquí simplemente vine y abrí, tan Trello y abro el tablero, ¿sí? Yo aquí tengo básicamente la gestión de la empresa completa, por decirlo así, tiene una seguridad tremenda, tengo proyectos, tengo de todo, ¿sí? El que estoy viendo aquí, por ejemplo, para que se hagan una idea, está acá en producción, ¿sí? Entonces es un tema bien chévere para que lo manejen. Acá hay una pestaña que la puse al lado izquierdo en el que aparece Pipeline, CG Makers y Master. Uno le da clic y él abre esta ventanita. Aquí hay dos tipos de archivos. Este es el punto .bue, que es el archivo, digamos, el software desde el que yo creé el proceso de la empresa. Y ahorita les voy a mostrar el BUE, pero aquí abajito se los puse en PDF. Queríamos para una visualización más rápida y más ágil, pues. Entonces es muy fácil uno decir, venga, se me olvidó cuál era tal proceso, vengo tan, le doy clic al archivo en PDF, él me lo previsualiza, le doy zoom y él ya me muestra todo el proceso sin problema, ¿sí? Entonces es muy fácil. Entonces aquí empezamos. Inicialmente nos interesa la parte izquierda. Este es el pipeline de producción. En sí, de lo que hablamos es de una etapa de preproducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a enmarcarnos acá. Aquí voy a explicar solamente esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que quería decirles con esta parte roja? Que es algo que hay que tener en cuenta, que se llama gestión de proyectos. Y la gestión de los proyectos hay que hacerla porque garantiza el éxito de un proyecto. El éxito de un proyecto no es que un proyecto quede lindo, muchas veces es que tiene que ver con que se entregue a tiempo, con que con que el presupuesto que había se ejecute bien. Muchas veces se ahorre dinero o se gane dinero, se gane el dinero que se esperaba ganar o se gane más del que se esperaba ganar. Si no, el proyecto salió mal, así que muy bonito. Entonces, aquí no es un tema de que quede bonito el video, es que el proyecto se ejecute como se debía ejecutar. Y por el momento yo les voy a explicar cómo se hace un video, ¿sí? Esta parte amarilla. Pero cómo se gestiona el video está por acá por fuera, ese no lo voy a explicar pues, en este caso. Si alguna cosa, si a alguien le interesa, me comentan y revisamos si hacemos una clase de eso. La puedo hacer muy general, yo no puedo entrar a hacer una clase pues muy detallada de PMI o de ese tipo porque eso es un tema de certificación, pero sí puedo contarles un poquito de qué se trata y de pronto pues más adelante tenerlo como en la mente de que venga, vamos a hacer un proyecto grande, consigamos un gestor de proyectos, ¿sí? Y es importante. Preproducción. Bueno, muchas veces yo me volví gerente de proyectos también en todos los procesos de la empresa. Uno como gerente pero regular tiene que aprender todo eso. Entonces, en la etapa de producción, aquí que se llamaría ejecución, tiene preproducción, producción y postproducción, ¿listo?
Y esos están desglosados en, perdón, hay aquí en este documento. Entonces, primero, hay una parte que es construir como el universo de la historia. El universo es cuál es la idea. Yo, por ejemplo, en el caso de Batman, yo lo que hice fue que me puse a pensar, no, yo quiero hacer superhéroes, me gustaría algo que sea de tendencia y algo que me guste y me apasione. Y pues obviamente están dentro del cuento de Batman, con todas las películas, todo este tema de Harley Quinn, y toda la cosa, pues me gustó, ¿cierto? Entonces, el concepto de idea es simplemente generación de ideas. Hay un proceso para hacer eso. Ahorita les voy a mostrar un documento en el que les dejo, bueno, en trabajo mío con otras personas, creamos una documentación y yo ahí puse, pues digamos que me abría poner el pipeline de CG Makers y luego validarlo y convalidarlo con otras empresas para que quedara posteado ahí en esa investigación. Y en ese documento va a ser de muy fácil consulta, yo se los voy a dejar también a la mano, va a estar desglosado cómo hacer el concepto idea, pero igual yo también voy a tratar de resumirlo en estas clases que vamos a ir viendo, ¿cierto? Concepto idea simplemente es una descripción en texto pequeño y corto, 4 líneas, 3 líneas, de cuál es la idea. Pero entonces el proceso que se utiliza, no sé, por ejemplo, nosotros utilizamos design thinking, que es que primero entiendo de qué se trata el problema, que luego hago divergencia, es decir, saco muchas ideas, y luego de esas ideas selecciono varias, y luego de esas varias hago una convergencia y selecciono una, la filtro y ya la escribo, como quien dice. Es un tema sencillo, pero ese proceso va a estar desglosado en el otro lado. Después yo voy a coger el texto de la idea mía y la voy a poner dentro de Trello para que ustedes vayan viendo los documentos que van quedando de cada etapa, porque la idea es que uno dice, no, el concepto de idea ya está, muéstrame el documento, muéstrame la evidencia que ya está, ¿sí? Yo todavía no lo he subido, pero voy a ir subiendo paulatinamente cada uno de estos documentos. Historia. Entonces la historia ya es como lo que llamamos el guión. Varía dependiendo de la duración del producto. Inicialmente yo les voy a mostrar cómo, digamos que en este caso, nosotros necesitamos más como una especie de relato que no tiene que ser muy estructurado. Porque, digamos que en el caso del producto de nosotros es un video muy corto. Entonces hacer como un guión, pues, con el intro, que con Courier, que con toda la estructura que tiene un guión, yo no lo veo necesario. Si alguien ve que eso es necesario hasta para un producto de estos, porfa me lo cuenta o me escribe y lo podemos discutir y hablarlo y puede ser. Yo hasta donde he desarrollado comerciales de 30 segundos y este tipo de cosas, yo no hago un guión tan elaborado, a no ser que haya una charla dentro del producto, pero en este no la hay, ¿vale? Entonces básicamente un relato de media página puede ser suficiente y sería la historia. Relato es que texto, describirlo. Por ejemplo, si ustedes ven acá, voy a abrir esto. Se lo puedo abrir de otro lado. Eh, la imagen del diorama. Permítanme un segundito que está como lento acá. En este caso, la imagen del diorama. No sé si se pegó. Ya. Esta imagen del diorama acá atrás. Esa imagen es Batman disparándole al Guasón y a Harley Quinn. ¿Sí? Y el Guasón y Harley Quinn están pegados de un helicóptero. Y el helicóptero está explotando. Y de la explosión salen billetes y la explosión hace que se le vuelen las cartas al Joker como un paquetico, pues, un deck de cartas del Joker. Y vuela de todo. Uno perfectamente puede revisar ahí y decir, venga, pero es que al Guasón no le interesa el dinero. Entonces uno podría decir, no, pero es que Harley Quinn fue la que se lo llevó, o porque había dinero, no, es que él se lo iba a llevar para quemarlo, era el dinero de la mafia, pues, ¿sí me entienden? Entonces, yo básicamente lo que hice fue que escribí en un documento todo el cuento, que básicamente Batman venía persiguiendo al Guasón en un carro. El Guasón sale y dispara, y Harley Quinn está disparando, luego Harley Quinn entra a manejar el carro, se sale el Guasón, empieza a disparar y se le acaban las balas. Saca una de las navajas de él y se la tira a Batman y se la clava. La idea mía es hacerle la navaja al Batman, ¿cierto? Entonces le clava la navaja y ellos se alcanzan a bajar del carro. Batman para y salta. Cuando salta les dispara, digamos que dispara un Batarang que pega al helicóptero, el helicóptero explota,
sea, es un Batman de los explosivos, pues yo estuve viendo la serie como para ver qué elementos utilizar, y el helicóptero explota, entonces se desestabiliza, ellos se elevan hacia atrás, el guasón dispara la bazooka, esta nena dispara dos balas y la bazooka pasa por un lado y le da el carro de Batman y lo levanta, como el carro es un tanque, entonces pues, lo va a levantar un poquito nomás, es el tumbler, entonces lo levanta un poquito nomás, pero digamos que lo estripa por un lado y toda la cosa. Y una de las balas de Harley Quinn pasa por la pierna de Batman y le rasga la piel y digamos que sale sangre y toda la cosa. Batman alcanza con, digamos que con el arma que tiene para disparar el lazo, enreda la pierna del guasón. O sea, vean que hay toda una historia y todo eso está en una sola imagen, ¿sí? Pero yo en este caso la escribí en un documento. ¿Para qué? Para que alguien diga, venga, ¿cuál es la historia? Y yo puedo acordarme, ¿no? Venga, es que leas este documento que ahí está, ¿sí? De cada proceso por lo regular debe quedar una evidencia. Entonces eso es como la idea. Bueno, continúo acá. Voy a adelantar un poquito más rápido, pero como para contarles de qué se trata cada proceso. Y cada etapa de esta la vamos a vivir, entonces les explico con detalle de qué se trata y cuáles son las fases, las subfases de cada uno de estos componentes. Desarrollo visual. Aquí es muy importante es que em, cuando yo quiero desarrollar una idea, yo tengo que determinar cuál es el universo donde se mueven esos personajes. Entonces, si el personaje es cuadrado, el universo de esos personajes es de personajes cuadrados. Y yo debo desde acá plantearlo y en unos diseños mostrar que el mundo de esos personajes existen las cabezas cuadradas o triangulares o como yo la diseñe. Pero desde aquí se establece, entonces aquí hay que hacer una cosa que se llama un pitch bible. El pitch bible es un brochure y ese brochure básicamente lo que va a tener es unas imágenes, unos textos, unos pósters, unos diseños que le permiten a uno contarle a otra persona qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Me permite guiar al equipo de cuál es la promesa que hicimos. Es decir, si yo pongo acá que el nivel de lo que vamos a hacer es realista, pues yo saqué un render y dice hermoso, súper realista, pues el video al final tiene que quedar exactamente así como ese que estoy mostrando ahí. O sea, realista. Yo ya no puedo decir, no, es que eso estaba muy duro hacerlo realista, eso es problema suyo. Le va a decir a un cliente, ¿sí? Vean, yo he hecho en las dos vías. He llegado y le muestro a un cliente acá desde el desarrollo visual que voy a hacer algo muy real, que va a ser algo muy realista. Cuando llego y le entrego, en el proceso del proyecto se dijo que no, que no, que hagamos lo más sencillito, por X o Y razones. Y al final el cliente llegó y me dijo, venga, es que en el desarrollo visual usted me mostró esta imagen. Este era el referente que teníamos. Y lo que usted me está presentando nos llega ya. Entonces no le decía, no, pero es que vea que lo que pasó. No, 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 es que lo que pasó es nada, es que usted me dijo que me iba a entregar esto. Entonces, claro, nos tocaba ponernos a arreglarlo hasta llevarlo allá. Ese es un caso. El otro caso es que llegábamos y decíamos, no, lo vamos a hacer cartoon, ¿cierto? Es más cómic, más básico. El cliente decía, no, sí, me encanta, yo quiero algo así super cartoon, toda la cosa. Y mientras estábamos en el proyecto, llegaba alguien y nos mostraba un referente y decía, Mauro, vea, ¿qué tal hacerlo así más realista? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer algo cómic, pero algo cómic como los videos de League of Legends. Y esos videos son muy realistas y varios son cómic. Entonces empezábamos con la embestida a hacer un proyecto así de realista, súper bacano, toda la cosa. Cuando llegamos donde el cliente decía, venga, pero no era cartoon pues. No, pero vea que lo hicimos mucho mejor. Mucho mejor, no, pero es que yo lo quería cartoon. Si yo le quería cartoon, ¿usted para qué lo hace realista? No, pero vea que le entregamos un proyecto que de hecho es más dinero el que invertimos. No, no me importa, porfa, me lo devuelve al look que nos comprometimos. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, el desarrollo visual es súper importante para guiar al equipo y para digamos que, alinear las expectativas entre el cliente, el equipo y uno mismo, que es el director del tema. Storyboard simplemente son unos dibujos, esta es la parte como cinematográfica, en la que yo hago con unos dibujos muy rápidos, digamos que cada una de las escenas que va a ir que va a ir en el corto, en el producto que yo estoy haciendo audiovisual. Luego cuando lleguemos ahí les explicaré un poquito sobre lo que son un shot, lo que es una escena, cómo se entiende, cómo se divide, porque eso genera ciertas dudas en la producción que enredan al equipo. Animatic 2D
Entonces vean que aquí aparece que este proceso de maqueta de sonido es el proceso número 10, pero que se alinea con este. O sea, en realidad hay que hacer el storyboard y la maqueta de sonido para poder hacer un animatic 2D. Entonces aquí es donde les digo que se muestra un poquito cómo se relacionan las etapas. La Animatic 2D simplemente es una edición de las imágenes del storyboard, sumándole el sonido. Entonces es como hacer un primer video en el que solamente se muestra cada una de las imágenes, básicamente durando lo que deberían de durar en el producto final. Si el producto es de 5 minutos, el Animatic 2D debe ser de 5 minutos. Y básicamente cada una de las escenas debe durar lo que más o menos va a durar al final. Más o menos porque es una maqueta, ¿vale? Pero ya le muestra al cliente como para dónde va la cosa. Ojo que todas estas etapas acá están en realidad con el fin de, cuando uno está creando algo una producción audiovisual, es mucha la información, son muchas las ideas y muchas las posibilidades. Lo que estamos haciendo con cada documento, es que la cantidad de personas que participen en el proyecto, que no es solo el equipo, es también el cliente y los amigos del cliente, y bueno, pues no sé, digamos que eso es, digamos que se tiene que determinar, pero puede ser una cantidad de personas y cada persona tiene un producto diferente en la cabeza. Así exista un guión, todos escuchan el guión y todos en la cabeza de cada uno es una historia diferente. El desarrollo visual ya acerca un poquito a qué se quiere, pero aún así queda mucho en el medio. Entonces el storyboard acerca más, el animatic 2D acerca más, la maqueta de sonido acerca más. Todo va llevando a que entre todos se vaya unificando una misma idea, para que cuando se haga producción ya no hayan dudas, ya todos tenemos claro qué era lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Porque cuando a uno le empiezan a hacer cambios en producción es costosísimo. Ya les vamos a ver en varias partes porque coordinación de producción es que aquí en este punto pues ya uno puede también hacer un ajuste en todos los documentos que haya creado para la producción. Documentos de seguimiento y control, ese tipo de cosas. Luego hablamos de eso, aquí está el cronograma, está el presupuesto, están como varios componentes. En realidad esos documentos se van ajustando constantemente en el proyecto. Esta etapa del piloto va a ser un determinante supremamente crítico en eso, por eso es que les quería hablar de eso ahorita. Guión de color, esto es básicamente el storyboard, pero a color, ¿sí? Entonces, desde ese guión de color, pues, por lo regular se conoce en inglés que es el color script, es simplemente que el storyboard yo pinto cada una de las viñeticas. Entonces, cuando yo la pinto a color, en realidad yo empiezo a determinar qué tales escenas son escenas, por ejemplo, que son como dolorosas, entonces les va a dar un matiz como más rojo. Hay cierta escena que es como de esperanza, la voy a ver como más azul, más con un cielo y cosas así. Entonces, en realidad yo en ese guión de color voy viendo que hay varias zonas o áreas del guión de color que son más tendientes a un color u otro y empiezo a determinar qué intención tiene toda esa escena, que muchas veces son varias cámaras y toda la cosa, pero es una escena y esa escena es muy triste y hay otra escena que es muy feliz y el color va determinando eso y el color se va usando con una intención. Ese guión de color es tremendamente útil para todo el proceso de iluminación y composición digital. Ahorra un mundo de tiempo. Si uno no lo hace, y la cuestión es que uno dice, no, eso se demora mucho. Claro, no lo hace y tenga que haber composición, se pegó en la balada. Tenga que haber iluminación, el tema quedó muy plano, que quedó sin gracia. Entonces, acá estas son cosas que aportan mucho para la comunicación del mensaje, de lo que se quiere contar. 8 piloto, se llama también look dev o desarrollo del look. Es desarrollo del look, mm, ¿cómo decirlo? O sea, ya habíamos hablado de una de un desarrollo visual acá arriba, ¿cierto? Este es un look dev. Yo aquí establezco cuál es el look del producto. Pero el piloto ya no es con imágenes, es hacer en este caso una cámara. Por ejemplo, en el caso de Batman, yo voy a poner las cámaras, diferentes cámaras a moverse. Y yo creo que la cámara del piloto que yo quiero hacer es una cámara que muestra a Batman y muestra el Tumbler, muestra el carro. ¿Sí? Esa escena, para mí particularmente, es compleja. ¿Por qué? Porque tiene una explosión del bazucazo que le pegó el guasón. Tiene el tumbler, que es difícil de hacer, es un prop muy complejo. Un prop que es como utilería. Tiene a Batman, que es un personaje ese se llama el Hero, el héroe acá.
y tiene alta complejidad. Si yo logro resolver que Batman me quede bien, logro resolver que el carro me quede bien y que la explosión me quede bien, básicamente ya tengo todo resuelto hacia el futuro. Cualquier escena que venga hacia el futuro va a tener los mismos retos que yo ya superé en el piloto. Entonces, ¿de qué se trata este piloto? Si yo tengo un cortometraje, por ejemplo, un cortometraje suele ser de 7 minutos, Full HD, esa es la vaina más difícil de hacer del mundo. Yo me pongo a hacer un corto y un corto puede tener 140, 200 shots, o sea, 200 cámaras. Y resulta que en el corto yo quiero que un personaje sea de peludo completo. Y cuando llego a producir ese man, pues yo para hacer el corto necesité 10 personas y los contraté. Me dieron la plata para contratar a esa gente y yo los contraté y arrancamos a hacer el pelo y no fuimos capaces ninguno de los 10. Y entonces, pues porque ellos van a decir, a mí no me importa, pero a mí me paga. Y entonces si se nos fueron 2 meses intentando hacer el pelo y el pelo no se pudo hacer, hay que pagarle a cada uno salario durante 2 meses, así nos hayan resuelto el pelo. Ah, no jodas, y entonces ¿quién va a sacar esa plata? ¿Sí? Entonces eso es un tema que puede quebrar a una empresa. Entonces acá existe el tema de, venga, no se ponga a hacer una producción sin usted saber cómo va a resolver el reto. Y puede haber gente que maneje el pelo y que otro que maneja ropa y el otro que, pues sí, pero cómo se va a comportar todo ese conocimiento en este proyecto puntual. Porque el tema de que el director tenga una idea loca, de que eso tenga un color X, puede complicar toda la vaina. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se busca es hacer un piloto, es una parte pequeñita de toda la producción, pero como un resultado final. O sea, tiene que estar, si tiene animación animado, si tiene efectos con efectos, todo lo que tenga esa escena, hacerla completa y resolver en ese desarrollo todas las dudas que se tengan hacia el futuro. Entonces, si ahí uno se dio cuenta que el pelo que está utilizando no iba a ser capaz de hacerlo, yo no contrataba a los 10, yo estoy resolviéndolo con un amigo, que estamos revisando cómo hacemos el pelo. Entonces, cuando ya definí, claro, no, es que Ornatrix no me funcionó, lo voy a hacer con planos, o no, me tocó a la final utilizar Maya, porque Maya ya tiene pelo y esa vaina funciona muy bien. Cosas de ese estilo. Entonces, yo ya determino cuál es la tecnología que voy a utilizar y ya llamo a todo el mundo y les digo, señores, vea, esta es la manera como vamos a trabajar todo el producto. ¿Vale? Entonces, ese piloto nunca lo hacemos por lo regular y es de suma importancia. Al final, el layout, que es básicamente el animatic 2D, pero ya en 3D. Y se hace con unos objetos muy generales. Es un tema en el que yo básicamente todo lo que tenía en 2D empiezo a interpretarlo como serían los espacios y formas en 3D sin complicarme, sin ir a hacer renders o cosas complicadas, nada, es muy sencillo. Todo eso lo vamos a ir haciendo. Bueno, acá hay una cosa muy interesante, es que aquí está producción. Esto ya este es como el segundo tema que tengo aquí. Permítame un segundito. Asset Creation y Shot, o también se llama Shooting. Bueno, esas fases, básicamente, ¿qué son? Creación de assets. Un asset es un activo, esa es la traducción literal. Son cosas que yo hago y puedo utilizar y reutilizar múltiples veces. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una animación, la animación no es un asset porque en realidad es una escena que cabe dentro de un corto puntualmente. ¿Sí? Yo la podría reutilizar para un recuerdo en la película número 2, pero no se entiende pues como de esa parte, se entiende como que no es muy explotable. En cambio, si yo hago un personaje, el personaje sí lo puedo utilizar para el póster, puedo sacarlo en una posición para, no sé, hacer un montaje de un video para YouTube y aparte de eso montarlo en el corto, o sea, el personaje es reutilizable para muchas cosas. Entonces, en la parte de producción hay una fase, por ejemplo, cuando uno hace una película, nosotros en la película trabajamos en Asset Creation, nosotros trabajamos fue en esta fase, nosotros no trabajamos en Shooting, y en ese caso hacíamos diseño, pero entonces uno diría, no, venga, pero es que ¿cómo así? Es que el diseño es preproducción. No, el diseño no es preproducción, porque si ustedes están haciendo una serie, ustedes tienen que contratar para 30 para hacer los diseños. Eso es producción. O sea, uno contrata a un mundo de gente cuando va a arrancar producción, ¿sí? La cuestión es que unos diseños iniciales se hacen en la etapa de desarrollo visual, que es en el Pitch Bible. Y ya teniendo esos como guía, entonces uno ya trae un mundo de gente y diseñeme todo esto con esa guía.
pero esos diseños están en creación de assets. Modelado. Aquí es donde se hace toda la parte 3D. El modelado tiene una parte artística y una técnica. La artística se hace en Cyrus, la técnica por lo regular se utiliza Maya, 3D Max, Blender, otros softwares. Hoy en día también la parte técnica se puede hacer en el mismo Cyrus. Ya es mirar pues de acuerdo al proceso de una empresa cómo se maneja. Está todo el tema de pintura mate. Esto es simplemente como cuando hacen los fondos. No todo en 3D se hace realmente en 3D. Todos esos fondos muchas veces se pintan en Photoshop. Hay artistas muy fuertes que simplemente lo que hacen es algo muy real o muy cercano al estilo que lo que se quiere hacer. Y se pone como fondo y eso reemplaza un mundo de modelado. Es muy bueno. UVs es básicamente preparar los modelados para pintar, para texturizarlos, para ponerle las texturas. Rigging es simplemente preparar todo para animación. Es una preparación, si es un personaje se le ponen huesitos, si son objetos, bueno, se configuran, hay veces hay esta programación. El rigging es un tema bien interesante, es complejo y es una especialidad, pero digamos que uno puede hacer riggings básicos para lo que necesite. Y acá el tema de librería no es tanto un proceso, es más diciendo como que todo esto que uno vaya haciendo debería irlo guardando en una librería organizadito, porque luego lo puede reutilizar en otro producto, en otro comercial, en otra cosa. Nosotros durante todo el tiempo de la empresa nunca lo hicimos. Y en cada producción nos tocaba, por ejemplo, había que hacer una silla, hacer una silla. Eso no tiene sentido. O sea, si yo tengo una silla ya hecha, cójala y reutilícela en el nuevo corto, que se pueden modelar sillas, ¿sí? Entonces, de ese concepto parte la idea de que haya mercados en Internet en el que uno puede vender sillas. ¿Sí? Nosotros nunca lo recogimos, entonces nunca vendimos sillas. Hoy en día ya lo estamos haciendo. Viene la parte de shooting, shot. Esta etapa es más en la que ya entramos a crear las escenas. O sea, yo ya tengo todo listo. Tengo todos los personajes, los props, tengo hechos los escenarios, todo está texturizado, todo tiene el rigging, es decir, está preparado para animar. Ya está todo a disposición. Entonces es como para empezar a armar las cosas. Entonces acá en shooting ya en 3D Staging, aquí armo las escenas. Creo el archivo donde está el escenario con el personaje, con el carro, con todo, ¿cierto? Y así construyo cada escena. Eso también se entiende como 3D Assembly. Luego pues, entraremos a profundidad en eso. Animación 3D, aquí ya se empieza a hacer animación pues, ya de personajes, de objetos, de todo. VFX, estos efectos visuales generalmente en 3D. Explosiones, fuego, agua, líquidos, de todo. En 2D también, pero hay veces es difícil identificar en esta parte cuáles se pueden hacer, pero digamos que en el desglose del guión, cuando uno coge el guión y empieza a determinar qué es lo que se va a hacer, uno puede identificar muchos de los efectos 2D que se pueden hacer desde acá. Muchos no, muchos toca hacerlos en composición porque uno desde acá pues no los puede separar. Final Layout, esto es básicamente que uno durante todo el proyecto uno está constantemente yendo al layout que tenemos acá. O sea, nosotros por ejemplo cogemos el Animatic 2D y luego lo reemplazamos con las escenas hechas en 3D acá. Y luego cogemos esas escenas que están muy básicas acá, las evolucionamos y las vamos cambiando en la medida que van mejorando. Entonces yo básicamente empiezo a editar un cortometraje o un comercial desde el principio del proyecto. Yo no edito al final, yo edito desde el principio, vamos editando, y vamos editando, y vamos editando. Entonces todo el tiempo voy viendo cuál es el ritmo y cómo está quedando y cómo va evolucionando el producto. Eh, Librería, lo mismo, guardar los archivos porque son útiles, pueden ser útiles en el futuro, una explosión, por ejemplo, fuego, puede ser muy. Luego viene la iluminación, que digamos que recibe los archivos de por acá. Guión de color me da la ruta para que la iluminación se haga bien, ¿sí? Que están interconectados. Sonido, yo ya tenía una maqueta de sonido que hice con música de otros. Aquí hacemos o compramos la que vamos a utilizar. Entonces se habla de musicalización y ambientación, luego hablamos de eso. Renderización, vean que este depende de pintura mate. Cuando uno va a hacer el render, pues va a necesitar esos fondos para poder utilizarlos y que no todo lo que se represente en 3D sea todo 3D. Ahí va a estar todo lo 3D y pone un fondo acá y eso parece que todo fuera 3D, pero es un engaño. Aquí hay mucho de magia, mejor dicho, en el proceso de animación. Y composición digital, ya es el tema de aquí se utiliza After Effects o Nuke, bueno, hay varios software.
y básicamente es una especie de Photoshop para video y es brutal, es una cosa de locos, pues, o sea, esos dos programas y pues los que he conocido de eso es una cosa de locos, ahí es donde uno suma, muchas veces hay fuego que se hace acá y no se hace en 3D, iluminar, hacer como quitar el fondo, bueno, se hacen una cantidad de cosas muy severas, efectos visuales, partículas, de todo, ahí en ese programa. Al final es edición y colorización y empaquetamiento. Entonces, edición, acá edito el audio y el sonido, ya dejo un producto finalizado con el color de cada escena como debe ser y hago el empaquetamiento que básicamente es como se lo entrego al cliente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una caja de madera en la que metemos unos DVDs, un manual para entregarle al cliente un producto. Entonces el tema no es simplemente que es que yo le mando ¿por qué? Por WeTransfer o sea, para que lo baje por Dropbox. No, el tema hay que entregarlo organizado, si no va a entregar un backup, si van pósters, todo eso hay que entregarlo bien organizado para que se vea muy profesional. Y el backup es que pues, aproveche de una para hacerle un backup porque es muy fácil que esos archivos se dañen y luego un cliente necesite una versión 2 o venga, vamos a hacerle un ajuste a ese video y no, ¿y vendes que está ese archivo? Y esa pregunta puede costarle a uno no solo plata, no solo el proyecto, sino mm, un problema con el cliente, que es mejor evitar. Bueno, entonces ese es como el pipeline de producción. Aquí les quería hacer una recomendación, yo les voy a dejar el link también. Es algo que se llama Guía de Buenas Prácticas de Animación Digital, es una investigación que hicimos con la Universidad de Caldas. Había una inquietud, digamos que yo me molestaba mucho con el tema de la animación, que venga, que hagamos animación, entonces eso ha generado eco. En la Universidad de Caldas decidieron que hiciera, pues como hacer un, no fue la Universidad de Caldas, ellos los contrataron para hacer una guía de buenas prácticas de animación digital, digamos que los contrató el ministerio. Y es porque la informalidad de la producción, pues digamos que nos pone a hacer animación artesanal. Al hacer animación artesanal es muy difícil acercarnos a hacer producciones como las que hacen en Hollywood. Entonces el tema de tener un poco más de estructura resultaba importante para avanzar un poquito más en ese camino. Entonces se creó esa guía de buenas prácticas de animación, es un documento, es un PDF. Esto tiene como 155 páginas, pero nada, es súper fácil de leer, pues en realidad es un tema de contexto y toda la cosa. Hay una parte en la que está todo el proceso de producción, esa es la de página 54, adelante está ya, acá. Aquí se muestran otros procesos, cosas que hay que se encuentran en internet que de pronto muestra unos procesos muy genéricos, pero aquí está lo mismo que les acabé de presentar, ya es un poquito más bonito, Photoshop, toda la cosa, es lo más bonito. Está, cierto, están todos los procesos, pero acá vean que también está el de 2D. ¿Listo? Entonces, si están haciendo animación 2D, de esto se cogió un documento que existía, toda la cosa, y se hizo como en una estructura similar para que entenderlo. Y aquí debajo ya se empezó a organizar cada uno de esos concepto idea y cuáles son los pasos que hay en el medio para desarrollar un proceso de idea. Y aquí asimismo la historia y están todos los procesos acá desglosados, ¿vale? Este documento de guía de buenas prácticas, yo les puse el link aquí, por esto este documento de Trello es muy importante. Aquí arriba aparece guía de buenas prácticas. Se le dan clic y ahí está el link. No es sino que le den clic y los lleva. Puse acá Pipeline 3D en la página 54, pues para que tengas la información ahí clara de, bueno, ahí escrito todo el proceso, le da clic ahí y los lleva allá, ¿vale? Pues más que todo porque ahí está el detalle. Yo en la documentación puse, básicamente hay un texto que dice, vea, en este proceso uno debe crear un documento de tal tamaño, no sé, por ejemplo concept art, es posible que ahí diga yo, venga, es que el formato que se utiliza es este, y es en JPG, por ejemplo, en tal tamaño, y eso se le entrega a tal persona y a tal persona. O sea, qué personas dependen de ese documento para poder trabajar. Entonces ahí se explicó en detalle. Si lo que uno quiere es trabajar ordenadito, muy importante que se lo lean. Yo invitaría, pues, digamos, la verdad, que lo lean porque eso evita mucha pérdida de plata. O sea, en esto todo se paga con dinero. Esto no es horrible, pues, porque es carísimo. Entonces, si yo me equivoqué en unos procesos, le quedé viendo de plata a dos. Y cada uno, pues, no sé, en dólares,
300, 500, 600 dólares cada uno al mes. Y eso que esos son los económicos. Que los que dicen, no, es que usted me quedó viendo 1.500 dólares. Ok, dos personas en un mes, se me fueron 3.000 dólares porque yo no quise hacer un proceso. Vale la pena empezar a revisar el tema de proceso de producción. Pipeline de CG Makers, ahí queda en Trello, está acá abajito. Pipeline de CG Makers, lo mismo de LandClick, que aquí queda pues disponible. Entonces muy bien ahí para que lo puedan usar. Ya este Asset Creation ya lo vimos. Este es el software que se llama Vue, que es con el que se crean ese tipo de archivos. Yo vengo utilizando Vue hace mucho rato, es un software gratuito. Eso lo crearon en Harvard y me parece una locura pues porque pues, tras de que es gratuito es muy flexible, permite muchas opciones y la verdad es que muchas veces necesita uno hacer un mapa conceptual, un mapa mental, un proceso de estos, un pipeline, y eso uno revisa a ver qué software utiliza, entonces uno utiliza uno, el otro utiliza el otro, y se vuelve un despelote, ¿sí? Entonces es muy fácil uno simplemente decirle a alguien, venga, no, descargues este Vue, vean que se llama, pues digo Vue es porque antes existía un software que se llamaba Vue, yo no sé si hoy existe, que era para crear escenarios 3D muy realistas. Pero este es Vue, pues yo le digo Vue porque es la sigla de Visual Understanding Environment. Y en realidad es un software que se descarga en 2 minutos, se abre y él tiene básicamente con control uno saco las opciones para cambiar las líneas, el grosor de las líneas, de cada uno de los elementicos, ¿sí? Saco todas las opciones para cambiar color, líneas, textos, toda la cosa. Y con control 5 saco capas. Entonces puedo crear capas como en Photoshop. Es muy fácil de usar. Y en realidad en ventana esta ayuda y ahí aparecen todos los accesos directos a lo que se utiliza y ya. No tiene rollo, es súper fácil de utilizar. Yo no le daría vueltas. Si ustedes en algún momento necesitan hacer un pipeline, les recomiendo mucho que utilicen ese software y no le den tanta vuelta a eso porque, vean, eso terminando que con Visagi, que no, que es que voy a utilizar Simple Mind, que es que FreeMind, que es que yo me los conozco todos, ¿sí? Y al final, bueno, hay unos que me gustaron mucho, Steamboat, bueno, muy bacanos, pero este me parece que es el que ha sido más funcional en términos de que otros amigos lo utilicen y lo utilicen fácil, rápido, no los golpee tanto y se empiece a volver como el estándar del estudio. Entonces yo les recomendaría pues a muerte que utilicen este software porque a mí me ha salvado la vida en muchos sentidos y es muy fácil de utilizar. Yo lo utilizo para hacer propuestas a un cliente. Muchas veces el cliente me dice, Mauro, venga, es que necesito que me explique cómo funcionaría este proyecto, pero tiene 5 minutos. Cojo y abro Bue, tan, entonces tiene 3 componentes y esos componentes aquí meto varios y aquí meto otros y aquí meto otros. Entonces llego y le digo al cliente, vea, ese proyecto tiene estos 3 componentes y este componente tiene estos 4, estos 2 y estos 3. Despachado. ¿Vale? Entonces es un tema súper práctico de utilizar. Mostraba acá el icono pues como para que sepan y lo identifiquen cuando lo vayan a descargar, cómo es el icono pues del sitio, del software. Esta es la página web y básicamente para descargarlo creo que es simplemente sign in, entrar a inscribirse, deja correo y esto y despachado y lo descarga. Y de hecho esta gente ni marketing hace, o sea que ni siquiera le escriben a uno pues para decirle, hola, ¿cómo estás? Te quiero enseñar cómo utilizar Vue. No, aquí está la información que se necesita y despacha. Muy fácil de usar. Lo estaba abriendo, vamos a ver si abren en un momentico. Les muestro así rápidamente cómo utilizarlo, como las partes básicas, pero recomendadísimo. Y él permite exportar a PDF, a JPG y toda la cosa. Entonces, este PDF de acá, el del pipeline, este en realidad yo lo exporté desde el mismo Vue, que es un tema que muchas veces hablando mucho software, le dejan crear el proceso, uno lo grafica, pero cuando lo va a exportar le dice, súbete a Premium. Entonces ahí queda uno, bueno, o lo pago, pero entonces si lo pago yo, lo puedo exportar, pero el amigo mío lo tiene que comprar para poderlo ver. Entonces empieza a haber muchas complicaciones en el tema. No es que uno no pueda comprar software, obviamente, pero hay veces, digamos que en este caso, gratis funciona bien. Ahora, la parte en la que me demoré yo todo este fin de semana organizando esta clase es porque necesitaba darle claridad a toda la estructura de lo que vamos a hacer en el máster. Esa claridad, pues, como les decía, me tomó tiempo. Perdón un segundito, que es que esto está pegado, no sé por qué. Espero no se esté cortando.
no se esté cortando la voz. Un segundito. Bueno, ya les vamos a mostrar pues el tema en el máster. Yo estaba revisando porque obviamente el máster tiene un tiempo finito, ¿sí? O sea, tenemos ya básicamente 4 meses. Y la pregunta era qué proyecto lográbamos hacer en esos 4 meses que fuera lógico, ¿sí? Eh, y de pronto decir que vamos a hacer todo el proyecto del de Batman no es tan lógico dentro del marco del máster, es lógico de otra manera. Y eso es lo que estaba pues un poquito entendiendo cómo hacerlo, cómo llegar a hacer ese proyecto, pero que digamos que fuera pertinente para todo el máster. No es que vamos a dejar de hacerlo, lo vamos a hacer. Era una pregunta, era cómo, y eso es lo que estuve resolviendo. Eh, bueno, no voy a hacer, no voy a abrir el BUE porque se me está pegando el computador. Estoy acá con un computador diferente que no es el más potente y de pronto se me daña el video. Entonces va a salir medio. Y voy a entrar acá al pipeline del master. Básicamente lo que quiero expresarles acá es que en cada proyecto uno debe de revisar el pipeline, cómo el pipeline casa o calza dentro del proyecto que uno está ejecutando, ¿sí? Porque, por ejemplo, veía la otra vez con un amigo que estaba haciendo una animación, una cosa brutal, y me contaba que era una mezcla de técnicas, entonces utilizaban 3D, 2D, casi que utilizaban Toon Boom, utilizaban After Effects para otra parte de la animación, y le colocaban y utilizaban títeres. Y los títeres los modificaban y los ponían en 3D, una cosa de locos. Solamente por meterle títeres a eso, este pipeline no va a adaptar del todo, porque va a haber una parte en la que tiene que estar donde hago yo los títeres y cómo los animo y cierto. Entonces empieza a fusionarse un tema como de, ¿cómo se llama esa técnica? Que es como de plastilina, ¿cierto? Cuadro a cuadro. Stop motion. Entonces tendría que unirse un pipeline de stop motion con uno de efectos visuales para poder entender cuál es el pipeline resultante para hacer ese proyecto. Entonces por eso el BUE es importante descargarlo, porque uno va a tener que ir diseñando y elaborando ese tipo de herramientas, ¿cierto? Bueno, voy a acercarme acá ya a la estructura del máster. Entonces, ¿qué es lo que identifique yo? Uno, es que para todo el máster lo que vamos a hacer es que vamos a concentrarnos en lo que es la preproducción. Pero esto tiene una cosa muy importante. Resulta que cuando uno hace preproducción, uno toca todas las etapas de producción y postproducción. Ese proceso no es lineal. ¿Qué es lo que digo acá? Uno hace concepto idea, voy a darle un poquito más de zoom. Listo. Eh, Hace concepto idea, hace historia, hace desarrollo visual, pero acá vamos a hacer un Pitch Bible más sencillo, ¿listo? Porque hacer un Pitch Bible completo es muy elaborado, o sea, el tema tiene su trabajo, es un trabajo fuerte, vamos a hacerlo más concreto, el proyecto que queremos vender acá es más sencillo, entonces se puede adecuar. Básicamente vamos a hacer las visualizaciones preliminares, estos son como una especie de pósters, se va a hacer uno a color y uno en líneas, storyboard se va a hacer, maqueta de sonido normal, animatic 3D también, coordinación de producción, sí, vamos a explicar entonces cómo hacer un cronograma detallado, presupuesto, lista de shots, nomenclatura y cómo hacer una ficha técnica. Entonces esos componentes, listo, se van a explicar, se va a mostrar el tema del guión de color, pero aquí viene la parte fuerte y muy interesante, y es que es todo lo que involucra hacer el piloto o prueba. Entonces vamos a hacer a Batman y a Batman le vamos a hacer la textura, le vamos a modelar, texturizarlo, le vamos a poner la pose, le vamos a poner el arma, le vamos a disparar, vamos a tener el carro de Batman, vamos a tener la explosión, el humo del bazucazo y vamos a hacer la cámara animada, los efectos visuales, vamos a sacar el render, vamos a sacar todo de ese nivel, ¿sí? Entonces esto aquí básicamente lo que yo estaba viendo era qué etapas se iban a requerir para hacer ese piloto. Y cuando uno revisa, en realidad pues hay modelado artístico, que eso es una etapa de producción, pero como voy a hacer el piloto, voy a hacer una escenita, necesito hacer modelado artístico, que es básicamente trabajarlo en ZBrush.
Luego, entonces hay que hacer todos estos procesos para poder llegar a tener la habilidad para lograr el personaje que necesitamos. Luego viene un modelado que se llama modelado técnico. La gente lo llama retopology. En realidad es el modelado que al final se utiliza para animación o para lo que, pues, digamos que se le da uso. Por lo regular en Cyrus es un tema que se ve, el personaje se ve bien, lo puedo editar, lo puedo modificar rápido, pero aquí ya tiene como la estructura para que pueda ser animado, para que pueda ponerse en una pose, se pueda trabajar en animación. Los de Cyrus son personajes y objetos de millones de polígonos, de cientos de miles de polígonos. Aquí no, aquí es mucho más sencillo. Entonces, entrando a hacer ese modelado técnico, hay una parte que es iluminación y render. Entonces, en este caso, es una configuración de render. Aquí no vamos a entrar a gran profundidad, vamos a entrar a lo que se necesita para este proyecto. Se va a explicar, vea, utilice este tipo de render, este tipo de iluminación, y conjugados va a salir un render más rápido y entonces nos va a quemar menos máquina, va a tomar menos tiempo y va a ser un tema realista. Texturas y shaders. En este caso es ponerle color al personaje, que se vea como que si tiene tela, que se vea como tela, que si tiene metal como metal. Los shaders, por ejemplo, es cuando un personaje se mueve, por ejemplo, el brillo varía de acuerdo a la posición, porque está reflejando una zona diferente de acuerdo a lo que lo ve. Entonces hay una cosa que se llaman sombreadores o shaders, que lo que permiten son simular ese material y el comportamiento del material, no solamente cómo se ve, sino cómo se comporta de acuerdo a la posición, al movimiento, a la luz, a las sombras, a todo. Esta es la parte de la pose, que es ubicar a Batman disparando. 3D Staging, que es integrar el carro de Batman, este carro, con Batman. Toda la escena, la explosión, toda la cosa. Y animar la cámara en 3D, que eso tiene sus truquitos cuando el tema cinematográfico, que muchas veces cometemos varios errores ahí se va a explicar. El tema de VFX, la explosión, el humo, las partículas, todo lo que sucede cuando explota, la iluminación, cómo se modifica. Render layers, esto es básicamente que vamos a exportar el video, pero el video no se exporta un video y ya. Eso en realidad uno exporta varios videos o secuencias de imágenes. Uno va a explicar cómo se crea un video con base en imágenes para que cuando se va la luz no pierda uno el video. Y aparte de eso es que se sacan varios y luego en composición, como les decía, como en Photoshop, son varias capas que se unen y permiten controlar cómo va a lucir el shot al final o la escena, si le subo más iluminación, si le intensifico las sombras. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con esos layers que son capas, en realidad son 13 capas, desde composición. Es un tema pues tremendo y en video pues se tiene que utilizar así con el fin de tener más control de la escena y también para disminuir el peso del render. Bueno, hay varias cosas que aplica ahí. Al final es edición de video. Vamos a explicar cómo se edita un video, herramientas básicas para editar el video y audio. En este momento, ahí todavía no se va a enseñar, no, es que cómo utilizar un instrumento, no. Vamos a coger un audio que adquirimos y cómo lo editamos, ¿vale? Entonces vean toda la vuelta que da por allá para finalizar toda la parte, digamos, del personaje. Bueno, hasta cuando terminemos allá ya básicamente se termina el video. Pero por el lado izquierdo, por esta parte de abajo, está todo lo que se llama props. Y en este caso vamos a hacer lo que se llama el tumbler, el carro de Batman. Yo trato de darle un poquito de zoom, no sé si se puede. Bueno, este ya lo modelamos, entonces acá hay una etapa de accesorios de Harley Quinn. Se llama Props del Villano, parte 1. Y tiene 23 clases, entonces ese nos va a enseñar, digamos que sirve como excusa para empezar en el otro software que es 3D Max, cómo hacer unos elementos, un modelado básico, llegamos a tener unos productos desarrollados y ya en el momento que terminemos ya sabemos utilizar 3D Max. Está el de la bazooka al guasón, este ya lo estamos terminando, es como 80 clases. Está el del carro Tumbler de Batman, este ya lo terminamos, como 30 clases, lo estamos subiendo a Udemy en este momento. El arma de Harley Quinn también ya lo estamos haciendo, esta semana lo terminamos. El carro del Tumbler de Batman, ya estamos haciendo en este momento el curso de texturizado, mapeado y el setup de iluminación. Entonces ya aquí se va a llevar color y toda la cosa.
Me preocupa un poquito que está el computador un poquito lento porque quería mostrarles el Tumblr. Sino que es que yo lo siento como pegado y de pronto abro otra ventana y se nos muere esto. Bueno, entonces básicamente esa es la estructura. Cuando uno termine todo eso, luego vamos a entrar a la última etapa que se llama layout. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Cuando les decía yo que un video tiene varias escenas, aquí resolvimos una. Y es una escena que la resolvemos de cero hasta el final. O sea, con el nivel de realismo como tal, con el movimiento de cámaras, efectos y todo, que nos deja preparados para hacer todo lo demás. ¿Sí? Que sería hacer el Guasón, hacer a Harley Quinn, hacer el helicóptero, todo eso. Nosotros varios de esos componentes los vamos a convertir en unos retos. Retos que nosotros vamos a hacer internamente dentro de la empresa y que luego vamos a convertir en concursos. Y con esos concursos, pues lo que haremos es que tal persona que haga mejor al guasón o que termine el guasón en menos tiempo, cosas de ese estilo, aplicando el conocimiento que adquirió haciendo Batman, pues recibirá un premio X, y, ¿cierto? Lo mismo pues, sucederá con el helicóptero, pues la persona que haga primero o que haga mejor el helicóptero y toda la cosa, pues con el conocimiento que adquirió haciendo todo el tema del tumbler y del de la bazooka y todo esto, hace el helicóptero, es la misma cosa. Lo hace y va a haber un premio por eso. Entonces vamos a empezar a revisar cómo entre todos terminamos ese corto final, eh, pero ya digamos que habiendo abarcado todo lo que nos da el conocimiento para desarrollar. Luego ya con esta información se puede hacer el arma de Batman porque ya se hizo la de Harley Quinn, que es esta de acá. Esta va en Cyrus, estas otras van en 3D Max. Entonces, aquí es para explicar una temática que nos quedaba suelta, entonces hicimos el tema en Cyrus por eso. Entonces, esta era la cosa que se me tenía como un poquito cabezón. Yo ya tenía esto diseñado hace rato, pero no entendía cómo interconectarlo dentro del máster, que era más que todo el tema de tiempo, porque el máster sale una clase semanal, entonces era cómo ir entregando la información semanal. Para eso, pues va a ser supremamente útil el tema de Trello. Eh, y la idea es pues que vayamos viendo el proceso y disfrutándolo pues como entre cada etapa. En este momento, bueno, como siempre, pues yo en cada clase trato de tener como una frasecita. Aquí la frasecita es no existen caminos cortos. Yo sé, vean, yo lo he hecho y me he equivocado cada vez, pero me ha dolido en el alma. Y es que hay veces uno ve proyectos que son muy sencillos. Uno dice, no, es que, por ejemplo, ¿cuál me ha pasado? Una vez cogimos a hacer un videíto, era un comercial muy sencillo, pero tenía animación de personajes. Cuando lo estábamos haciendo, las escenas eran tan básicas que un socio mío y yo revisamos, venga, no le hagamos storyboard, porque el storyboard para 4 escenas, eso es una bobada. Yo lo hice, yo no, pues sí, está muy fácil, pues qué sentido tiene ponernos a hacer un storyboard que de pronto se puede demorar más y toda la cosa, nos va a valer más plata. Efectivamente lo hicimos en storyboard. Cuando llegamos a la producción, el cliente empezó a preguntar por cada una de las escenas que qué tal si, qué tal si esta escena fuera asa, qué tal si esta escena fuera asa. Nosotros ya teníamos todo diseñado, ya estábamos animando, estábamos ya a punto de render y pararlo estaba difícil porque no teníamos un storyboard para mostrarle cómo iban las escenas. Vean, nos volvió una cosa horrible, nos tocó hacer el storyboard en producción para poder mostrarle al cliente cuál era la idea y lograr que el cliente no nos cambiara mucho el storyboard, que antes no existía, que no existía como un entregable, que básicamente para él nos lo estamos inventando hoy. Entonces, yo lo he vivido en muchos tipos de procesos. En modelado, por ejemplo, de personajes. Cuando uno lo trabaja en 3D Max, hay algo que se llaman vértices, que son los punticos. Y los punticos, 4 vértices, generan un polígono. Entonces el personaje está hecho de polígonos también. Hay una cosa que yo he identificado, es que uno por cada vértice y por cada polígono va a pasar muchas veces. Entonces ahorrarse trabajo no va a tener sentido si yo voy a pasar por la rodilla y ese vértice lo va a mover varias veces y lo va a tener que ir moviendo y moviendo. Él tiene un proceso.
y el proceso hay que respetarlo y hay que irlo llevando y toda la cosa. Cuando yo trato de saltarme esos procesos, eh, se me va a devolver. No es un tema de karma, es que esos procesos están diseñados a partir de errores de otra gente, de gente que fue identificando errores, viendo que eran muy costosos, y lo dijeron, no, parce, venga, inventémonos un proceso que nos permita ir más, o sea, uno debe tener los procesos un poco, ojalá lo máximo posible, más predecibles. O sea, en un proceso de animación, lo que uno tiene que tratar de hacer es como el proceso sea predecible y el resultado sea predecible. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que le decimos a un cliente que le vamos a hacer una animación y ni el cliente ni uno sabe cómo diablos va a quedar esa cosa. Uno se imagina algo, el cliente se imagina otra cosa. No es predecible el resultado. Entonces, cuando el resultado no es lo que el cliente esperaba, no nos paga, nos pone problemas, ese tipo de cosas. Ahí es donde yo creo que cobra importancia esto. O sea, el proceso debe hacerse. Cada vez que nos saltemos una etapa del proceso, luego nos va a doler. Y mucho. Entonces, tener en cuenta eso de los caminos cortos, eso, uno se mete por el corto y más mal le va. Importancia del tema para empleados, freelancers y empresarios. Esto no es que porque yo tengo empresa, entonces sí hago procesos, pero cuando soy freelance, entonces no los hago. O porque estoy empleado en una empresa, pues si tiene procesos buenos y si no también. Nada, si yo estoy dentro de una empresa y la empresa no tiene procesos, empiezan a buscar una alternativa en la que va organizando a la gente. Y dicen, bueno, ¿por qué no nos inventamos un formatico para el concept art, por ejemplo? ¿Qué tal si cuando vamos a contratar gente para que nos haga los diseños, que todos siempre nos entreguen 3 muestras del personaje? Eso es una cosa muy sencilla, pero ahorra dolores de cabeza, lo que ustedes quieran. O sea, uno trabajar con 3 diseñadores de personajes y que uno le entregue unos 10 diseños de muestra para un personaje. El otro le entrega 3 y el otro uno. ¿Uno qué hace? Le pide otros 9 a este, otros 7 a este y este me entregó bien. O este me entregó mucho y más bien que me siga entregando 3 o qué. Y esa discusión se puede volver un problema para diseñar un personaje. Yo sí puedo proactivamente llegar y decir, venga, jefe, o no sé, o el director, o tal cosa, ¿por qué no ponemos un procesito muy sencillo? Por ejemplo, que sean 4 pasos para hacer esto acá. Muy fácil. Todos los jefes y todos los directores agradecen ese tipo de iniciativas como locos. Porque el jefe y el director tienen una gran responsabilidad que todo salga bien. Y si la gente no se organiza, él sabe que no va a salir bien. Si hay alguien que ayuda a organizar, no, pues ese man mejor dicho, se lo echó al bolsillo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y no solo pues echárselo al bolsillo, simplemente es porque trabajar más cómodos. También muchas veces por los procesos se empiezan a complicar las cosas en un proyecto y empiezan a echarse enemigos, a pelear con el uno y con el otro. Entonces, nada, es ir revisando cómo ir involucrando un poquito de orden y de proceso a los proyectos. Puede ser dentro de, como empleado, ayudo a poner los procesos. Si se hace una certificación de calidad, breve, ¿cómo ayudo para que el tema sea como más entendible y que todo lo podamos hacer más fácil? Como freelancer, ahí uno peca mucho, porque uno de freelancer se la tira de muy avión, entonces muchas veces uno dice, no, pues es que yo lo hago así, tan, y eso sale. Como les decía en la clase anterior, el freelancer funciona exactamente como un empresario. Y como un empresario necesita procesos. Y entre más entendidos sean los procesos, es más fácil que cuando necesite ayuda le diga a un amigo, parce, venga, ayúdeme a hacer esto. Él dice, listo, ¿y qué hay que hacer? Siga estos 4 pasos. ¿Sí? Y lo bueno es que ni siquiera los tienen que diseñar, ya están. Yo ya se los dejé acá en el Trello. Entonces no es sino básicamente, de hecho, uno puede decirle a alguien, venga, léase estas de la página 54, no sé, estas 10 paginitas y ahorita las discutimos. Apenas la termine, ¿cómo lo vio? No, pues veo que son todos los procesos, listo. Pille, parce, cada que vayamos a hacer cada parte de ese proceso, haga estos 5 pasos, por ejemplo, para modelar. Listo. Vamos a modelar y haga esos 5 pasos. No piense en las otras 10 páginas, pero haga esos 5 pasos. Listo. Listo, hágalo. Y viene, entonces es algo que uno ya sabe que lo va a hacer de tal manera. No hay nada peor que uno trabajar con alguien que se cree el mejor artista, la superestrella. Porque ese que se cree el mejor artista cree que como él, no sé, hace personajes 3D tan bonitos, entonces el que más sabe de modelado 3D es él.
Pero una cosa es uno hacer cosas bonitas y otra cosa es uno hacer cosas con el proceso que es basado en los objetivos de un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo la otra vez daba una idea. Yo les decía a los muchachos, "Vean, una de las personas que yo más admiro en el mundo modelando personajes, por ejemplo, es Alessandro Baldasseroni. Ese man y Vitali Bulgaro me parecen lo más teso. Y yo no quiero ser como ellos necesariamente. Ahorita estoy en un trabajo en eso, pues como que volví a ser muy buen modelador, porque es un tema personal y lo quiero hacer y toda la cosa. Pero el sueño mío nunca ha sido ser el mejor modelador del mundo. El sueño mío ha sido contratar a Alessandro Baldasseroni para que me trabaje a mí. ¿Sí? Entonces, listo, digamos que se me da el sueño. Alessandro, venga, necesito que me haga un modelado. Y él llega, listo, es un italiano y llega, entonces, ¿qué tata? Porfa, porfa, léase este proceso, este es el manual de producción de acá de la empresa. Luego de que se lo lea, me comenta y hacemos el primer paso, listo. Me dice, listo, y él se va muerto de la risa, pues perdón, yo antes de que él llegara, yo le hice la venia, tengo un póster del man, es una cosa así pues de que el man es un dios, y le digo, pues entonces le hace el manual y va porfa y arranca con el primer paso. Y el tipo que hace no se lo lee, porque él dice, es que pues, yo para aquí un manual para hacer modelar personajes. Coge un concept art que se le entregó, un diseño un personaje, y va y hace el personaje más brutal del mundo. Y eso le queda de locos. Y llega el otro día, Mauro, vea el personaje como me quedó, ya que es súper realista, ta, ta, ta. Y yo lo veo, yo, no, eso está maravilloso. Brutal. Una cosa de locos. De listo, parce, venga, acompáñame donde el cliente, por. Y lo llevo donde el cliente, ¿y qué va a pasar? Que el cliente dice, venga, no, el cliente pone a llorar. Que el personaje que él se soñaba, que ese personaje es la hija de él. Y que este tipo se lo hizo realista, que qué belleza. Y luego el cliente le dice a uno, venga, pero esto es para un videojuego. Y, y el videojuego va a ser con ese estilo que son cabezoncitos y con el cuerpo chiquito. Entonces no entiendo este entregable que tiene que ver con el proyecto, si el personaje no era realista. Y en el documento número uno decía. Entonces, ¿qué le digo yo a Alessandro Baldassare? Ni que vaya y lo repita, que vaya y se lea el manual, porque se le dijo, ¿sí o no? Entonces, el tema acá, esto no es un tema de artistas, o sea, el tema no es solamente del man mago que se sueña cosas, hace cosas locas. Esto tiene un poquito de los dos hemisferios, el organizado y el creativo. Y se necesita cabezas que combinen esos dos. Cuando alguien es súper artístico, vean, eso se vuelve más un trabajo con la persona. Porque uno le dice a la persona, venga, no, cambia eso acá, ay, no, pero es que yo lo quiero así, es que yo así me lo soñé. Y uno dice, "Ah, pero es que el cliente no me lo recibe. O sea, yo necesito que el tema se adecue a los objetivos. Ahora, cuando uno quiere hacer un proyecto personal, yo soy mi jefe de mi proyecto, pues yo hago lo que me venga en gana. Pero cuando estamos trabajando en equipo y hay que entregar un resultado, el tema no funciona. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Los freelancers, pues obviamente no olvidarse de que trabajamos como los empresarios. Ese es el pensamiento, entonces hay que organizarse y pues hay en los procesos básicos, sin complicarse, simplemente que cada etapa, venga, cuáles son los 5 pasos, los 2 pasos para hacer esa etapa y los aplicamos. Listo, ya para finalizar, como les había hecho el curso regalo, aquí en la descripción les voy a dejar el link de este curso de Cibrush básico. Tiene 13 clases, son clases cortas, son clases de 5 o 7 minutos, todos los cursos que nosotros creamos son así, porque se vuelve un tema muy fácil de ver no sé, hasta en un bus, pues, en un carro, o los va viendo uno y va trabajando. Yo, por ejemplo, yo siempre que trabajo yo hago los cursos, no solo hacemos cursos, sino que yo veo los cursos y sigo los cursos de mis compañeros. Y yo los veo en la tablet mientras trabajo en el computador, por ejemplo. Me gusta hacerlo así. Entonces es muy chévere de visualizar, la experiencia es buena. Uso de Cibrush, bueno, aquí digamos que es la temática, ¿cierto? Este curso a lo que va es cómo diablos se utiliza Cibrush, qué herramientas tiene, herramientas recomendadas, entonces vale la pena verlo. Yo, por ejemplo, sabía manejar Cibrush y me puse a verlo y me encontré varias cosas que yo no sabía hacer y que me habían sacado cana la vez pasada porque me decían así, ya me lo sé. Aguanta verlo, dale la vista a los que ya saben Cibrush, de pronto darle una ojeadita a ver qué tiene. Acceso de por vida es, tenemos la plataforma que lo tenemos que es Udemy. Esa es una particularidad, es que nos queda como material de consulta. Entonces en algún momento le dicen a un amigo, venga, usted necesita tener Cibrush, hágase este cursito. Y despachado. Y aquí estamos gestionando el conocimiento de la empresa, pues. Porque ya no hay que ponerse a hacer cursos o buscarlos, sino hágase ese y ya. Y con eso aprende Cibrush a manejar.
Entonces se vuelve como un material de consulta de por vida. Se me olvidó cómo hacer tal cosa entre 5 años, voy y reviso y ahí está. Certificado, automáticamente termina en Udemy de un certificado de finalización del curso, de que lo vio. La recomendación acá entonces es descargar Cybrus. Voy a dejarles el link también en la descripción. En este caso es que Cybrus Pixologic tiene un trial. El trial es como una versión gratuita del software para uno probarlo durante 45 días. Esto no existía hasta hace muy poco. Cybrus no tenía trial hasta hace muy poco. Ya lo tiene, o sea, siempre había que comprarlo. Ahorita hay forma de probarlo de forma gratuita. Entonces les voy a dejar el link también de esto. Él explica ahí cómo instalarlo y toda la cosa. Y en el caso de que haya una persona que diga, no, venga, a mí me gustaría mucho comprar Cybrus y toda la cosa, hay países en los que la piratería, como muchas veces se ve en nuestros países, no entra ni loco. Y yo lo voy a comprar, pero es que Cybrus es costosito. Entonces hay algo que se llama Cybrus Core, ¿sí? Cybrus Core, que es como el núcleo de Cybrus, y es que tiene las herramientas de modelado y pintura necesarias para hacer unas cosas de locos. Entonces yo no necesito tener una herramienta que tiene 1000 cosas que yo a la final no voy a utilizar ahorita y vale como $140. O sea, es un pago, pero digamos que no es como antes que era un tema de 500, $700, $1000 para tener el software. Con 140 ya puedo tener la licencia de Cybrus propia. A mí me parece buena idea. Y en este caso yo no le gano comisión a esto, entonces el tema es porque me parece que es buenísimo que haya sucedido pues ese cambio, eso no pasaba antes. Aquí es la manera como van a encontrar el curso. Aquí le dan play y pueden previsualizar como la primera clase y toda la cosa. Eh, bueno, estamos aquí, entonces, bueno, pero hay una cosa que es importante, es que la gente me pregunta a veces, "Venga, pero ¿por qué Cybrus? Si existe Ornatrix, si existe Blender, también maneja ese tipo de modelado. Si existe Moodbox, nada, nosotros vamos a sacar cursos de todo. La cuestión es que hoy digamos que este es un estándar de la industria y muchas de las personas que están viendo el máster quieren insertarse en la industria, también porque es pues, de las que yo he visto, pues a mí me parece que es la más potente. Obviamente ahorita está 3D Code, es brutal, está Moodbox, que es una cosa de locos, pero digamos que Cybrus se ha ganado como el espacio, entonces nosotros queremos arrancar con esa herramienta que es como bandera dentro de la industria, pero lo bueno es que aquí se aprende es el concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo anatomía, por ejemplo, si yo estoy manejando, a irme pues, a un caso extremo, pues, Corel, no sé si ustedes, algunos no lo conozcan, pero hay un software que se llama Corel Draw, que es de ilustración 2D para diseño. Y hay un software que se llama Illustrator. El tema hace lo mismo. Tienen estructuras diferentes, sí, pero en últimas cuando yo sé manejar Corel y quiero ir a Illustrator, a trabajar en Illustrator, pues yo tengo que ir a buscar cómo crear una línea de cierre, cómo crear un punto, un nodo. O sea, yo empiezo a buscar las mismas herramientas porque tienen el mismo comportamiento. Entonces, si yo ya sé cómo hacer ese modelado 2D, se llama eso en realidad, esa graficación 2D, cuando yo me paso el otro software, yo ya sé el concepto. Voy a mirar cuáles dinámicas tiene internas la herramienta y ya. Entonces, en realidad, cuando yo trabajaba, por ejemplo, Max y me pasaba Maya, pues yo ya sé modelar un personaje. Yo cuando estoy modelando acá, allá lo modelo. ¿Qué tengo que hacer? Un tutorial de media horita de cómo diablos funcionan los polígonos en Maya y ya. Y empiezo a hacer el personaje y el personaje, si yo lo sé hacer realista, me queda realista. Entonces aquí no importa, la mecánica, por ejemplo, cuando hablamos de anatomía del cuerpo, va a ser anatomía del cuerpo, que eso es invariable de aquí en adelante. Pero hoy lo hacemos en Cybrus, mañana van a haber tutoriales para el que lo quiera trasladar ese conocimiento a Moodbox, pues cómo funciona Moodbox y ya, y simplemente lo adaptamos. Más adelante pues, van a haber nuevos masters que van a hacer con otros softwares y van a permitir hacer productos muy elaborados también. Pero hoy, y digamos que hoy el tema es de información y de velocidad, y la información hoy va a estar en este, ¿listo? En Cybrus, en 3D Max, en que va a ser Premiere y After Effects. Entonces, si no, pero es que yo trabajo en Nuke, no importa, no importa. Hoy aprendemos el concepto en esto y luego lo homologamos esa información a Nuke. Pero no se cierren, eso es un tema que hay veces es difícil en este, que hay gente que trabaja, por ejemplo, en Maya. Que no, que es que yo trabajo en Maya. O sea, aquí no se trata de usted en qué trabaje, se trata en qué hay que trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa mucho con los ilustradores, que un ilustrador por lo regular llega y maneja manga, y es un ilustrador manga.
y yo necesito un personaje americano, y le digo, hágame un americano, no, es que yo digo manga, entonces no me sirve, ¿sí? Entonces cuando uno ve a alguien en Hollywood, por ejemplo, un concept art, esos manes cogen y en una propuesta le hacen el concept en manga, en manhwa, en americano, en una sola propuesta, sacan todos esos estilos, entonces sacan diferentes personajes con estilos súper variados para que el director tenga elección. Pero ellos desde el principio están abiertos a que le van a pedir mil posibilidades. Entonces no puede decir es que yo solo dibujo manga, ¿sí? Eso es un tema que nos tenemos que quitar un poquito, como, porque hay veces es un poquito como de orgullo y ego, y el tema no se mueve así. Vale, si uno le dicen, necesito que haga agua en Real Flow, pues coja y aprenda Real Flow y haga agua. Hay una entrevista que vi, no me acuerdo, tengo que buscarla de un pelado de España que se metió a Industrial Light and Magic, a ILM, y eso es donde hicieron Jurassic Park, Transformers y de todo. Y el tipo iba pues que él muy buen modelador, y cuando llegó lo pusieron a hacer agua. Y le dije, venga, necesito que haga este océano para el viernes. O sea, hoy es lunes y hágalo para el viernes. ¿Y en qué lo hago? Vea, en tal equipo está Real Flow. Aprenda Real Flow y me hace el océano para el viernes. Y el viernes tenía que tener el océano. Eso no era pues que es que, ay, es que yo no sé hacer agua. Pues, o que es que eso está en un software que yo no uso. Porque es que a mí me gusta más el agua que se hace en Maya. Nada. Lo hace en ese y el viernes. Listo. Instrucciones fáciles. Ese y viernes. Y uno coge y con esa instrucción va y entrega. Entonces, aquí es importante pues tener en cuenta eso. Las herramientas que estamos enseñando ahorita son muy buenas, pues mientras tanto así. Listo, pasos, inscribirse al canal, como siempre les digo, muy importante, pues para que les llegue el aviso. Hayan personas que me están diciendo que cuando llegaba, porque seguro estaban pendientes, están inscritas. Pero los que no se inscriben, pues digamos, de pronto no se dan cuenta de que ya salió la clase o alguna cosa. Ver clases, la clase semanal, paciencia, vamos por partes. Mucha gente me dice, no, pero si yo quiero ir más rápido, listo, hagas el curso de Cibus. Si ya lo hizo, entonces esperemos, ¿cierto? Que va saliendo más información. Compartirlo con amigos, si lo ven valioso, pues chévere, pues empezar como a divulgar pues como todo este movimiento que estamos haciendo, pues, bacán. Terminar el curso de Cibus básico para la siguiente clase, fundamental, ¿cierto? Es la primera tarea que se pone como hacia el otro lado, entonces porfa, pues si en la siguiente clase yo llego a hablar de Cibus, pues ya creo que la gente va a estar contextualizada. Llegar sin haber hecho el curso de Cibus, pues yo no la vería porque ¿para qué? Se va a hablar de Cibus. Ver el reto de modelado en Cibus, mío y de Derian. Derian es uno de los instructores. Yo la vez pasada les dije que les iba a compartir el link. Les voy a compartir el link de Derian. Él está haciendo un reto, está aprendiendo anatomía del cuerpo también. Este es el mío. Yo ya voy en la cabeza acá, haciendo la cabeza de un personaje. Y pues es una versión acelerada de cómo voy en el proceso. Ya voy en el día 14, hoy libero estos dos. 13 y 14. Mañana voy a hacer 3 días más que estoy atrasado, los libero y esta semana, o sea, estamos haciendo un modelado diario y eso es un tema bien interesante porque sube el nivel muy rápido. Derian está haciendo modelado de un brazo y durante 7 días estuvo haciendo el modelado de un brazo, o sea, un brazo diario. Entonces era como entender los músculos, reentenderlos hasta que se le graben. Y luego va a arrancar, por ejemplo, con la mano. Entonces, toda una semana. Entonces, él tiene como sus metodologías para aprender. Me parece bien chévere. Entonces, también interesante que vayan viendo como lo que va haciendo y revisar si pueden replicar el proceso y cada uno coger en su canal y empezar a hacer un reto. En lo que hoy uno no le va muy bien, pero dentro de X días va a ver los cambios de una manera significativa. Esto es un proceso bien chévere. Entonces, los invito también a que sigan estos retos. Eh, Nada, ya en la siguiente clase vamos a hablar mucho del tema del Pitch Bible, a revisar el tema de la idea, de la historia, la estructura del look dev, eh, cómo se debe crear un Pitch Bible de esos. Yo estuve en una clase con varias personas muy tesas, por ahí comentaba que era de Los Simpson, de un productor de Pinky Cerebro, la presidenta de Universal, o sea, eran 5 cabezones así, explicándole a uno cómo hacer un pitch Bible, cómo hacer un brochure. Entonces, tiene sus cosas de por qué tiene esta estructura y aquella, y para que uno no haga un brochure lo haga mal, pues si acá ya tenemos la información, pues por lo menos ir teniendo esa guía para crear ese tipo de productos. Entonces, la semana entrante ya tendré yo la idea, la historia, esos documentos creados para podérselos mostrar y tengan como referencia
de cómo crearlo para sus proyectos. Bueno, un saludo, hasta aquí llegó la clase, creo que igual se me alargó un poquito porque como les decía el tema era complejo, espero sea de mucha utilidad, no se me olviden de entrar a Trello y estar pendientes del proyecto cómo va avanzando y también empezar a utilizar Trello en sus proyectos, Vue, ZBrush, ya creo que hoy queda mucha información para que se vayan a interactuar con esos softwares y a ver cómo lo van implementando en sus procesos. Entonces, que tengan una feliz semana. La semana entrante estaré sacando todos los días el reto y el fin de semana estaré sacando la clase número 4 del máster. Un placer, que estén muy bien.